En esta oportunidad vamos a presentar un documental sobre el famoso escritor y más grande poeta peruano, uno de los más reconocidos en la literatura peruana, literatura universal y en la expresión poética del Perú, César Abraham Vallejo Mendoza. ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué piensa César Vallejo acerca de su novela El Tungsteno? ¿Qué pensó en ese momento? ¿Y cómo está influyendo esto en la actualidad? Pues síguenos a resolver las siguientes dudas. Si quieres saber un poco más de César Vallejo y su novela El Tungsteno, no perdamos más el tiempo y vamos por ello. Santiago de Chuco es un pueblo que está localizado en la serranía. Este pueblo forma parte de Huamachuco, que fue fundada por los colonos españoles. En la actualidad es una de las 12 provincias que conforman el Departamento de la Libertad y que se encuentra situado en la parte norte de Perú. Santiago de Chuco, esta hermosa ciudad que fue el hogar del poeta más admirado y reconocido en el Perú, César Abraham Vallejo Mendoza, que nació el 16 de marzo de 1892. Fue el menor de dos hermanos, sus padres, don Francisco de Paula Vallejo, un padre de buen carácter con muchos valores que mostraba hacia sus hijos, y doña María de los Santos Mendoza, una madre con mucho amor y cariño. Ambos tenían una extraña coincidencia en esa época. Eran hijos de sacerdotes y madres indígenas. En sus primeros años, a petición de sus padres, fue formado para la vida sacerdotal, quizás por la referencia de su abuelo José Rufo Vallejo, quien fue sacerdote mercedario. Esta formación impactaría las referencias bíblicas de sus primeros versos. Vallejo realiza sus estudios primarios en su territorio nativo, Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127. Después fue trasladado a Huamachuco con el fin de culminar los aprendizajes académicos en la institución educativa San Nicolás en el año 1915. En la provincia de Trujillo inició sus estudios universitarios, dejándose cautivar por la Facultad de Filosofía y Letras. Se inscribió en la Universidad Nacional de Trujillo, aunque al tener dichas dificultades económicas se vio obligado a dejar sus estudios. En el año 1913 nuevamente retornó a sus aprendizajes universitarios, el cual pudo graduarse en 1915 de bachiller con dicha tesis, El romanticismo de la poesía castellana. Desde ese entonces la ciudad de Trujillo se convierte en una parte muy fundamental para su vida, por el simple hecho que descubrió a otros escritores, que con el pasar de los años fueron denominados Grupo Norte. Luego, César Vallejo se dirigió a Lima con el objetivo de realizar su doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Letras. Durante sus estudios de ese año publicó uno de sus tantos libros denominado Los Heraldos Negros. En ese mismo año ingresó a la Institución Educativa Nacional San Juan de Trujillo, trabajando como profesor a nivel primario, donde tuvo el placer de enseñar al escritor Ciro Alegría, que nos relata unos años después que a Vallejo le fascinaba que a los estudiantes hablaran de sus anécdotas y charlar sobre dichos temas que podían observar en la mayoría de las veces. Doña María de los Santos Mendoza Burronero nace el 1 de noviembre de 1850. Crece y se desarrolla en los valles de Santiago de Chuco. Hija del sacerdote Baltasar Joaquín Mendoza de nacionalidad española, mientras que su madre pertenece a Santiago de Chuco. Doña María, una mujer sencilla con ojos profundos, cabellos lacios y sobre todo una mujer andina. Se casó a los 17 años con Francisco de Paula Vallejo Benítez, con quien tuvo 12 hijos. Murió el 8 de agosto de 1918, debido a una enfermedad dolorosa y mortal que en esos tiempos le denominaban anguila de pecho. Llega una etapa muy mala para el escritor César Vallejo, el fallecimiento de su madre, él aún encontrándose en Lima, y el sufrimiento de no poder ir a verla le destroza el alma. Vallejo conmemora a su mamá como una mujer dulce, maravillosa, amorosa y sobre todo justa. Al pasar los días, con el fallecimiento de su madre, el poeta durante la angustia le destina estrofas y poemas. Al retorno, César Vallejo llega a presentarse en dicha festividad de su tierra natal, de Santiago de Chuco, implicado en un percance, el cual injustamente fue llevado hasta el penal El Sexto.
La historia de amor entre Georgette Philippard y César Vallejo nació en silencio, entre miradas cómplices y tímidas. Se fortaleció con el matrimonio que se realizó en el mes de octubre de 1934, unidos por la poesía y el marxismo. César Vallejo falleció a la edad de 46 años, un Viernes Santo en la capital de Francia. Georgette ofrece un espacio en la tumba familiar para el sepelio del poeta, cumpliendo uno de sus sueños, el de ser enterrado en la ciudad del amor. En 1993, un año después de su muerte, se edita y publica Poemas Humanos, la obra poética completa del escritor peruano César Vallejo. Se preguntarán, ¿qué nos quiere transmitir César Vallejo con la novela literaria El Tungsteno? Esta obra refleja las terribles condiciones que presentan. Por ejemplo, en nuestra región, en consecuencia se produjo la instalación de un asiento minero, en Quivilca, explotado por imperturbables y despiadados capitalistas extranjeros. Esta es una novela tratada con profunda intención a la sociedad, un claro concepto de ideología y un símbolo de protesta tanto social como humana. En la obra se muestra el realismo social y como tema principal la explotación minera en la zona central de la sierra peruana, donde hay abuso de poder, robos, violaciones de derechos humanos. Existía una estructura social, donde en la cima de la pirámide se encontraban los privilegiados, personas ligadas al gobierno o empresas norteamericanas, y en la base se encontraba el pueblo, quienes sufrirían los peores abusos, dejándolos en la miseria social. José Marino opta por entregar a Graciela, la Rosada, al comisario para que la cuide en su ausencia, pero lamentablemente ocurrió lo impensable, puesto que se trataba de un intercambio de un favor. La Rosada, quien fue amante de Marino, es una joven de 18 años, un ejemplo de mujer serrana, ojos negros bellos, mejillas candorosas, llegada de Colca, también amante de uno de los apuntadores de las minas. También estaba acompañado de sus hermanas, quienes junto a ellas empezaron a trabajar en la tienda de Marino. Durante una de las borracheras, dentro de la tienda ocurrió lo peor para ella, quien fue narcotizada y posteriormente ultrajada, en consecuencia de ello fallece. Años atrás el abuso del poder. Bueno, ¿por qué la empresa se adueña de las minas de Quivilca? Esto sucede porque vieron que en las minas de Quivilca había abundante mineral llamado tungsteno, el cual generaría grandes cantidades de dinero en manos adecuadas, las cuales podían utilizar en aleación de metales o en la creación de focos, entre otros. En el año 1910, una empresa estadounidense se apodera de las minas de tungsteno, las cuales se encontraban ubicadas en Quivilca, situada en el Cusco. De esta forma, esta empresa estadounidense empieza a contratar a indios y a peones para que comiencen a trabajar en las minas. José Marino y Mateo, su hermano, los cuales son comerciantes, crean una sociedad denominada Hermanos Marino. Esta sociedad está encargada de timar a los Zoras, los cuales son generosos y amables. Además, eran acreedores de grandes terrenos. La sociedad Hermanos Marino estafa a los Zoras, haciéndoles intercambiar sus tierras por baratijas sin valor alguno. De esta manera, obtienen el terreno para poder empezar la explotación de la mina de tungsteno. Al final, se realiza una discusión política entre Huanca y dos personas más. Entre ellas se encontraba Leónidas Benítez, el cual fue expulsado de la empresa minera. Huanca les explica en qué consiste los movimientos revolucionarios y les comenta que esto está generando a nivel mundial y que las personas que explotan a los trabajadores fueron derrotados. Él también comenta que los obreros e indios serían liberados. Benítez, al escuchar el comentario de Huanca, acepta ponerse al servicio de la futura y cercana rebelión.
Llegamos a la reflexión que, dando a conocer mejor nuestra mayor expresión poética del Perú, resolver las dudas sobre su pensar y observar las grandes diferencias culturales y sociales que hay entre estos países, donde Francia es vencedor de la guerra, buscando ser un espacio para reflexionar sobre los problemas del mundo contemporáneo, siendo este un frente único que encarnaba la bandera de la justicia social. Vallejo nos muestra una frase: hoy formamos una sociedad que nos hará millonarios. Usaron personas como esclavos y como mano de obra para así estos obtenerse de dinero, y a través de las minas para extraer el mineral del tungsteno. En la actualidad vemos que no ha variado en gran parte, ya que la esclavitud, el abuso por parte de las personas y de las autoridades es mucho más grande. En la relación sobre la explotación indígena, por otro lado, los derechos de cada persona los vemos presentes hoy en día. Ya no solo desempeña el papel que antiguamente pasaba en el Perú. Al fin y al cabo todos tenemos los mismos derechos de tener el servicio de salud, el servicio económico y el servicio que te da el Estado. Tomando en cuenta el trato que recibían en la obra del Tuxteno y cómo ha ido cambiando, podemos decir que hoy en día la mujer, aparte de realizar el rol de madre, es sumamente independiente y capaz de ejercer cualquier profesión, para el beneficio de su propia persona o mantener a su familia sin depender absolutamente de nadie. El poeta peruano César Vallejo, al escribir y expresar la novela literaria El Tuxteno, tuvo un solo propósito, que es concientizar a la comunidad sobre la igualdad de los seres humanos, mediante una herramienta extraordinaria que es la literatura. De esa manera podamos vivenciar la cruda realidad que vivieron en aquellos tiempos, donde los indígenas, por su ignorancia y poco razonamiento del contexto que están viviendo, son tratados como simples peones, y las mujeres como un objeto que se puede cambiar o pagar un favor. También se plasma en la obra la picardía y viveza de los norteamericanos para dominar a las autoridades y habitantes con el uso del dinero. Una empresa totalmente burocrática, con un solo objetivo y propósito, que es obtener ganancia a toda costa. Por lo que podemos concluir que César Vallejo no trata de ingresar a un mundo andino, sino que de alguna manera trata de manifestar la admiración que tiene por el indio explotado, interpretándose de una perspectiva exterior, narrando la obra literaria en Tuxteno, donde nos denota explotación, protesta social, injusticia, diferencia de clases sociales y sobre todo la necesidad de revolución de la comunidad andina. Asimismo, la novela nos deja con ciertas reflexiones, análisis y toma de decisiones para la lucha contra la explotación minera, como también el constante pelear de la igualdad, justicia y sobre todo el respeto que debe existir en la mujer andina ante la sociedad.